Juan Ignacio Latorre, senador chileno. ¿Cómo está, senador? Hola, Lucía, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Por el contacto. Muchas gracias a usted por conectarse con toda Latinoamérica que ha estado preocupado del proceso constituyente. Nosotros iniciamos nuestras transmisiones en DNews precisamente a mitad del año pasado, cuando el proceso constituyente estaba en pleno, no en pleno curso, ya terminaba su redacción, el texto, y por supuesto nos ha acompañado toda Latinoamérica en lo que ha sido este proceso, y hay interés por parte del resto de los países que nos ven por saber qué pasará, si Chile tendrá o no una nueva constitución. ¿Qué es lo importante de lo acordado ayer en el Congreso? Sí, esta, hay que recordarlo, es una segunda oportunidad que tenemos como país para redactar una nueva constitución nacida en democracia, dado el fracaso de alguna manera, el triunfo del rechazo en el proceso anterior, el plebiscito del 4 de septiembre, donde el pueblo de Chile dijo de manera muy contundente que no aprobó un texto, una propuesta que se le hizo, pero no quiere decir que el mismo pueblo quiera una nueva constitución democrática, ¿no? Entonces eso implica hacer una revisión, un análisis de las cosas que no funcionaron bien del proceso anterior, que no le hicieron sentido a la gente, y buscar una segunda oportunidad que es una apuesta. Acá no está garantizado el éxito, pero es una apuesta donde luego de 3 meses de negociación entre las distintas fuerzas políticas de la derecha, del centro, de la izquierda, las que tienen mayor representación parlamentaria, digamos, en nuestro país, acordamos un nuevo diseño para un nuevo proceso constituyente. Y esto tiene varias etapas. Hay una etapa que consideramos muy importante, que la ciudadanía también valora, que es la incorporación de expertos y expertas que empiezan a trabajar antes, es decir, empiezan a trabajar en marzo de este año, a elaborar un anteproyecto de nueva constitución. Y para eso las distintas fuerzas políticas tenemos que acordar una lista de representantes desde la Cámara de Diputados, ¿no? 12 expertos paritarios, y desde el Senado. Y en esas negociaciones y en esos acuerdos hemos estado estos últimos días, y hoy día se tiene que ratificar por 4/7 en ambas cámaras las listas de expertos. Y lo mismo el árbitro, o este comité técnico de admisibilidad que se llama, que es un árbitro de especialistas más bien juristas, ¿no? de connotada trayectoria profesional y académica, juristas en derecho constitucional principalmente, que van a estar solo si es que el órgano constituyente hace un requerimiento para decir si alguna norma puede transgredir una de las bases acordadas, porque otro elemento de este nuevo proceso constituyente es que acordamos un conjunto de bases constitucionales que son como grandes orientaciones, grandes principios que luego tienen que desarrollarse en su contenido, claro, que no pueden ser transgredidas. Otra cosa, sí, le quería comentar que otra cosa que se aprobó ayer en la Comisión Bicameral era lo que mencionábamos, ¿no es cierto? El reglamento de funcionamiento de estos órganos, que será revisado hoy en sala. ¿Cuáles son los puntos más importantes de ese reglamento, senador? A ver, es un reglamento largo que tuvo muchas indicaciones, fue un trabajo muy largo esa comisión bicameral, hasta toda la noche estuvieron tramitando las indicaciones, y básicamente lo que hace es recoger la experiencia anterior. Hay un grupo de secretarios del Congreso Nacional que hicieron una sistematización del mismo, de cosas que funcionaron bien, cosas que no funcionaron bien, y además se complementa con el reglamento que tiene hoy día el Senado del Congreso Nacional. Pero además se incorporaron indicaciones vinculadas a la participación ciudadana, por ejemplo, las distintas etapas, a regulaciones de los distintos espacios, es decir, del Comité Técnico de Admisibilidad, de los expertos y del órgano constituyente, tiempos, procedimientos, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que demorarse el árbitro para fallar, si es que una norma transgrede o no unas bases, cosas de ese tipo que queden bien regladas, es decir, que las reglas del juego estén muy claras al momento de comenzar a trabajar. ¿Esto por qué? Porque en el proceso anterior, recordemos, una vez que fueron elegidos los tribunales constituyentes, demoraron algunos meses, no recuerdo si fueron 3 como meses. 3 meses, así, claro, en elaborar el reglamento, que son las reglas del juego, ¿no? Y eso no es tiempo perdido, es un tiempo que sirve para que el proceso luego fluya y sea bien llevado. El tema es que ahora no teníamos tanto tiempo, porque este proceso es más acotado, y por tanto era bueno comenzar ya con un reglamento dado, aprobado por el Congreso Nacional, pero con apertura a la participación ciudadana. Se le encarga a las universidades que puedan elaborar
y sistematizar cabildos y participación ciudadana, va a haber iniciativa popular de norma. Es bien relevante ese punto, senador, porque usted comentaba, hay un rechazo a la propuesta constitucional, pero no necesariamente un rechazo al proceso constituyente. Y una de las características que ha levantado críticas de este proceso que hoy se discute y se elabora y se diseña en el Congreso Nacional tiene que ver precisamente con la participación de expertos o el señalamiento de bordes que constreñirían la discusión constituyente, ¿no es cierto?, que debiera ser abierta, libre, y la participación de expertos que son designados por los partidos políticos. Todo eso ha generado discusión, entendiendo el proceso constituyente como un proceso que debiera ser ampliamente ciudadano. Sin embargo, el proceso anterior, por parte de algunos constitucionalistas relevantes, tanto de Chile como del mundo, también careció de una participación que fuera significativa en los momentos deliberativos, no solamente en los procesos de apertura y cierre del proceso en general, ¿no es cierto?, con los plebiscitos de entrada y de salida, sino que en la etapa deliberativa, pese a que se hicieron estos mecanismos como de propuesta de normas que se tenían que discutir. ¿Cuáles son aquellas fórmulas que usted cree que distancian del proceso anterior respecto de la participación, la abren, pese a estas instancias que constriñen la discusión por sus bordes, porque hay expertos que luego van a redactar dentro de esos bordes una nueva propuesta, en fin, y reducen la discusión de alguna manera, pero que permitan legitimar el proceso ante la ciudadanía? Sí, la verdad es que hay cosas que se aprenden del proceso anterior y se recogen. No es que todo lo que ocurrió en el proceso anterior fue malo. Hubo elementos muy positivos, por ejemplo, la iniciativa popular de norma. Eso se mantiene y se mantiene en distintas etapas. Las audiencias, por ejemplo, al mismo comité de expertos y luego al órgano constituyente. La participación digital para que mucha gente que está sobre todo en regiones, porque este proceso, claro, se lleva en Santiago más bien, y mucha gente que está en regiones no puede ir a Santiago a una audiencia que la van a escuchar 15, 20 minutos y por tanto facilitar a través de las universidades regionales y a través de plataformas digitales la participación, cosa que sea un proceso abierto a la ciudadanía. Ahora, uno, claro, tiene a veces la pretensión de que van a haber millones de personas siguiendo el proceso y participando y opinando, y eso es complejo de sistematizar. Y muchas veces ocurre que no es tan así, que participan algunas cientos de miles de personas, que no es poco, que son representativas a veces de organizaciones, de distintos sectores y territorios, pero la gran mayoría queda como mirando lo que ocurre a través de los medios de comunicación. Y ahí también falló el proceso anterior porque hubo mucho, ¿cómo decirlo? Hubo mucha polémica, ¿no? Polémica a veces artificial, a veces de fondo, o a veces cosas que se aprobaban en una comisión pero no en el pleno, y eso se le subía comunicacionalmente y la gente se confundía, y por tanto hubo una desafección de la ciudadanía respecto a lo que estaba ocurriendo en el proceso constituyente. Lo que esperamos ahora reparar es que desde marzo el grupo de expertos, que obviamente es un grupo de élite, designado por el Parlamento, lo cual puede tener un riesgo dada la desconfianza de la ciudadanía de las instituciones, los partidos políticos, pero tengan la oportunidad de ser un grupo que no tiene la palabra revelada o gente que baja del Olimpo a decir la verdad absoluta y a defender sus tesis, sino que más bien den testimonio de que es posible llegar a acuerdos, a deliberar con un buen nivel, con respeto, sin descalificaciones. Senador, este debate se abra a la ciudadanía, que la gente pueda observar y le dé confianza que ese proceso parte bien. Y luego el órgano constituyente tendrá que continuar en menos tiempo, esto hay que decirlo, un tiempo más acotado. Luego en el plebiscito de salida, igual el pueblo soberano va a tener la última palabra. Si no le gusta el texto o no le gusta el proceso, igual puede rechazar en el plebiscito de salida. Senador, hemos visto un amplio acuerdo en las fuerzas políticas transversales, muy distintas, incluso algunas que se negaban a este proceso constituyente, como el Partido Republicano, para avanzar en los temas, por ejemplo, la designación de expertos, los nombres, votar. Avanza rápidamente este proceso en el mundo político. ¿De qué cree usted que va a depender que efectivamente sea un proceso que contribuya en la crisis social, política e institucional que tiene Chile, que va más allá del acuerdo en las cúpulas políticas? Sí, a ver, dos cositas. Una, con el Partido Republicano, ellos fueron invitados a una mesa. Todas las fuerzas políticas fueron invitadas al día siguiente del plebiscito por el presidente Boric en La Moneda, y luego continuó esto en el Congreso Nacional y hubo todas las mesas, todos los partidos estuvieron en la mesa, pero luego se fueron bajando. El Partido Republicano claramente tiene una postura política, ideológica, de mantener y conservar lo más posible la Constitución del 80, el legado de Jaime Guzmán, de la dictadura cívico-militar. Esa es mi interpretación y por eso ellos no les gusta este proceso, no lo defienden y van a hacer, creo, lo posible por intentar boicotearlo. Esa es mi impresión.
pero creo que hay un conjunto de fuerzas políticas, y me atrevería a decir también sociales, de la sociedad civil, del mundo de la cultura, del mundo académico, que entienden que Chile necesita una nueva constitución, necesita dejar atrás una constitución de origen ilegítimo que nace en dictadura en los años 80, que ya cumplió un ciclo político, que ya está obsoleta, que fue construida en un escenario no solo de dictadura y de una dictadura además de derecha, conservadora, lo cual impone una visión de la sociedad, sino que además en un contexto de seguridad interior del Estado, de Guerra Fría, de anticomunismo, etc. Y por tanto no se hace cargo de los desafíos del siglo XXI que tienen que ver con otra lógica, con cómo defendemos la democracia, la profundizamos, cómo garantizamos derechos sociales para la ciudadanía, cómo nos hacemos cargo de la crisis climática y ecológica, cómo generamos una descentralización que sea efectiva, el poder de las regiones, pero al mismo tiempo mantener un Estado unitario, la relación con los pueblos originarios. Es decir, hay muchas materias que una nueva constitución puede establecer mínimos democráticos de convivencia para luego dejar a la política y habilitar procesos de cambio que se traduzcan en legislaciones, en políticas públicas y en los programas de gobierno. Es decir, no pretendemos que la constitución dicte todo y sea, por decirlo así, una orientación maximalista, sino que tenga un componente de mínimos democráticos de convivencia que habilite la discusión democrática posteriormente. Senador, para cerrar hoy día la Cámara de Diputados y Diputadas resuelve la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos. ¿Qué espera usted que suceda en ese encuentro? Mi impresión, por lo que he escuchado, por algunas conversaciones que he tenido más bien informales con distintas bancadas en la Cámara, es que se debería caer esa acusación, que no deberían estar los votos para aprobarse en la Cámara. Yo no me puedo pronunciar mucho sobre el fondo, porque si se llega a aprobar en la Cámara pasa al Senado y el Senado actúa como un jurado político, no es un jurado judicial, digamos, sino que es un juicio político a la exministra Ríos. Por tanto, me podrían acusar de estar pronunciándome con anticipación sobre el fondo y por tanto inhabilitarme y un voto menos, bueno, todo un lío. Pero lo que yo he ido, mi impresión, ¿no? Lo que yo he ido observando es que no tiene los votos suficientes, no hay respaldo, lo han dicho públicamente ya la bancada de la Democracia Cristiana, incluso el Partido Republicano, hay un lío en la misma derecha, no hay mucha convicción, el fundamento pareciera ser que no es muy consistente. Más allá, insisto, de la crítica política que puedan hacer, que es legítima, a los indultos, que por lo demás, desde el 90 en adelante, todos los gobiernos, todos de la concertación derecha, han indultado a personas con prontuarios, y siempre ha generado debate y polémica. Piñera indultó a 6 criminales de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos, con delitos de sangre. Acá no hay ningún indultado por ese tipo de delitos, pero igual genera polémica. Sabemos que es una decisión impopular y que está muy bien la crítica política en democracia, pero otra cosa es que tenga fundamento la acusación constitucional contra una ex ministra. Además ya pagó el costo, ya renunció, ya salió del cargo, digamos. Entonces es una pérdida de tiempo, me parece que no aporta mucho al debate y me parece que se va a caer en la Cámara de Diputados. Es lo que Veamos lo que sucede hoy. Entonces, eso contribuye también a que el oficialismo siga avanzando en una discusión que está de fondo. Le voy a preguntar, ¿sí o no nomás, senador? Porque sé que se tiene que ir. ¿Lista única o 2 listas? Lista única. Nosotros Perfecto. Como Revolución, yo soy presidente del partido y hemos definido políticamente un voto a favor de una lista unitaria del oficialismo. Perfecto. Esto en el marco de las elecciones, que no son en mucho tiempo más, para los consejeros constituyentes, tema que conversábamos hoy, el proceso constituyente con el senador Juan Ignacio Latorre de la Revolución Democrática. Muchas gracias, que esté muy bien.